la tendencia, lo comentábamos un ratito también antes de comenzar el aire con Ismael Bermúdez a la mañana, esto que se está conociendo como efecto Zanini o Zaninazo, porque después de que se conociera la candidatura a vicepresidente de Carlos el Chino Zanini, las acciones se derrumbaron más del 7% y obviamente los empresarios y el mercado están en lo que se llama estado de alerta, obviamente, por lo que significa la candidatura de Zanini. Sí, efectivamente la reacción fue negativa, eso se profundizó, abarcó también a los bonos, con lo cual los bonos en dólares también sufrieron un retroceso. Y vos viste que en un momento cuando se habló de la posibilidad de una fórmula única entre Macri y Massa, sí, hubo un boom en las acciones. Sí, que lo discutimos ahí con Macri, incluso. Lo discutimos directamente con él. Después, cuando con el correr de las horas eso se fue disipando, nuevamente retroceso. O sea, está todo el mundo muy pendiente, el mundo financiero me refiero, está muy pendiente del resultado electoral y lógicamente no ha caído del todo bien, especialmente el nombramiento de Zanini, porque lo ven como una continuidad del kirchnerismo cuando todo el mundo estaba apostando a que después de las elecciones, inclusive con Scioli de presidente, teniendo en cuenta inclusive los antecedentes de sus principales asesores económicos, iba a haber una actitud digamos más proclive a lo que se llama el mercado, e inclusive muchos descontaban algún arreglo con los fondos buitres, claro, cosa que ahora ya con Zanini de vice bueno, se abren ciertas dudas y muchos apuestan a que esta situación podría llegar a continuar en el caso de que efectivamente Scioli gane la presidencia, y sobre todo porque se está viendo de que se estaría planteando, si llega a ganar esta fórmula, una especie de dualidad de poder. Claro, va a ser un gobierno, puja, claro, va a haber, es decir, esto se va a arrastrar, si Scioli quiere ir para una dirección, bueno, lógicamente va a tener ahí el control y la mirada muy atenta de Zanini y bueno, y de toda la gente que apoya a Zanini, que tiene que ver con la Cámpora, con Cristina, etcétera, y entonces hay ciertas dudas sobre el destino político de la Argentina en un eventual gobierno de Scioli secundado por Zanini. Claro, porque los principales asesores de Scioli en lo económico son Miguel Bain y Mario Blecher, que tienen una mirada económica y política absolutamente opuesta a la de Zanini o a la de Kicillof. O claro, sea, ahí hay ejemplo, una disputa fuerte. Sí, por ejemplo, Miguel Bain dijo, bueno, tenemos que arreglar con los fondos buitres, discutir algún descuento, alguna quita. Directamente, pero tratar de arreglarlo, y evidentemente eso no es la postura del sector, digamos, pro Cristina, y a esto se agrega la eventualidad de que haya nuevas postulaciones para integrar la lista de candidatos a diputados, claro, a senadores, con lo cual, digamos, el peso de la gente de Cristina y de Zanini podría ser todavía mucho mayor cuando se integren a las listas para legisladores. Para profundizar este tema está en línea Carlos Pérez, él es economista de la Fundación Capital y es ex directivo del Banco Central. Pérez, muy buenos días, aquí con Ismael Bermúdez, los saludamos en el programa de Jorge Landata. ¿Cómo le va? Buen día, Diego, buen día, Ismael. Podría contarnos, obviamente, aquí Ismael lo planteaba muy bien, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué esta sensibilidad en los mercados que ante rumores de acuerdo, rumores de desacuerdo, confirmaciones de fórmula, tienen estas oscilaciones tan notorias? Es una excelente explicación, Ismael, así que yo enfocaría el lado por el tema, primero los mercados son siempre volátiles, sobre reaccionan tanto al alza como a la baja, no es lo mismo que la evolución económica, esto está más que claro y más que probado, pero claramente están descontando y anticipando y especulando qué es lo que puede pasar, que bien lo explicó Ismael. Ahora, me parece que la lectura que hizo el mercado ayer fue esta de la continuidad, ¿no? O sea, en realidad, más allá de que esto estaba planteado en términos de continuidad o cambio, Scioli y Macri, básicamente en realidad dentro de la Argentina no solo está quien quiere continuidad, quien quiere cambio, sino que también algunos dicen, bueno, cambio con algo de continuidad o continuidad con algo de cambio puede pretender parte de la sociedad.
Y convengamos que según sea el sesgo de mayor ponderación en el cambio o mayor ponderación en la continuidad, bueno, uno se estaba acercando en esta polarización que se estaba dando a Macri o a Scioli respectivamente. Lo concreto es que nadie avisoraba, aún en el candidato oficialista del partido gobernante, en este caso de Daniel Scioli, que la economía iba a seguir exactamente igual. Claro. Y ayer, con la confección de la fórmula Scioli-Zanini, de algún modo esta idea de continuidad con algo de cambio pierde un poco de peso, y esto de algún modo afecta a los mercados y provoca las bajas en el precio de los bonos, en el precio de las acciones. Me parece que está más que claro que más allá de la estabilidad financiera, de la estabilidad cambiaria que hoy muestra la Argentina tiene un problema económico de fondo, tiene una caracterización de estancamiento con inflación y necesita de cambio en la política económica, o por lo menos de algún reordenamiento macroeconómico. En la medida que eso sea menos probable en la presentación de la fórmula a presidente y vicepresidente por el Frente para la Victoria, bueno, los mercados están respondiendo. Ahora, dicho esto, la verdad que cuando uno repasa la relevancia del vicepresidente en la Argentina desde el retorno de la democracia en 1983, es muy poca la relevancia que tienen los vicepresidentes en la Argentina. Acá básicamente está un poco lo que dice Ismael de, bueno, ¿es solo Zanini o habrá algún protagonismo de la presidenta? Esa es justamente la novedad, ¿no?, en este asunto. Es justamente la novedad en este asunto. Claro. No, y aparte, Carlos, el vicepresidente es decorativo hasta que hay una crisis y el vicepresidente pasa a ser presidente. Cuidado. Bueno, Josami Dixit, ¿no? Uno cuando recuerda a la Argentina, digo, no pasó eso con Alfonsín y Víctor Martínez. Tampoco pasó con el Chacho Álvarez, con De la Rúa y Álvarez, que se fue antes Álvarez. Digo, aún en un gobierno de alianza y donde la importancia de Álvarez en principio era considerable, digo, me parece que los vicepresidentes en la práctica en la Argentina no han mostrado una gran relevancia. Digo, dicho esto, me parece que la dinámica, esto es, bueno, la confección de la lista de diputados en la capital, en la provincia de Buenos Aires, digo, todas estas cosas me parece que de algún modo irán generando esta idea de, bueno, si esto es continuidad y de algún modo los mercados habían anticipado que quien viniese, aún el oficialismo, aún el candidato de Frente para la Victoria, iba a corregir los defectos que tiene la economía, algunos más rápido y de manera más, si se quiere, decidida, otros tal vez de manera más gradual. Pero bueno, si en realidad la continuidad y el no cambio empieza a tener más ponderación, el motivo por el que habían subido los mercados desaparece y entonces se da el ajuste, ¿no? Ahora, Pérez, ¿cómo viene la situación económica? Porque pasa lo siguiente. Hay indicadores que dicen que, que el consumo no repunta, pero que hay una pequeña mayor actividad. Y muchos están poniendo las fichas a que con el cierre de las paritarias, más el aumento de las asignaciones familiares, etcétera, se va a volcar mucho dinero y que ese dinero va a ir fundamentalmente al consumo y que vamos a transitar este periodo electoral con una economía que va a tener, por un lado, menos inflación que la que teníamos hasta ahora y un consumo un poquito más reactivado. Sí. ¿Usted lo está viendo así? A ver, si uno lo compara respecto del año pasado, esto es cierto. El año pasado tuvimos recesión económica, con recesión en el consumo, y tuvimos una inflación cercana al 40% anual. Sí.
Ahora, si uno dice es mejor que el año pasado, pero básicamente la actividad económica va a estar estancada, que es mejor que estar en recesión, y la inflación en vez de 40 va a ser 30%, la verdad que la caracterización de la economía sigue siendo de estanflación, de estancamiento. No cambia el signo. Esto todo lo que puede llegar a pasar ahora no va a cambiar el signo de el signo de la economía argentina. Puede ser, Ismael, entre el segundo y el tercer trimestre que alguna variación positiva desestacionalizada contra el periodo anterior del consumo, pero en definitiva el año se va a caracterizar por ser un año de estancamiento económico. Tengamos en cuenta que inmediatamente después de este bolsillo inflado que provocan las paritarias, después ya empieza de algún modo de nuevo la presión inflacionaria, después de algún modo empieza la presión sobre el mercado cambiario que siempre se da en la previa a las elecciones, y me parece que es un efecto muy de corto plazo el que se va a ver en el consumo, con lo cual creo que mejor que el año pasado, que fue de recesión y de inflación del 40%. Ahora, una economía que no crece, una economía que tiene una inflación del 30%, porque tiene un retraso considerable en materia de política cambiaria, la verdad que me parece que no es hacer un buen diagnóstico de la economía argentina. Yo creo que la Argentina de los últimos 5 años ha hecho un uso y abuso de la política fiscal y monetaria hiperexpansiva. Esto dio muy poco rédito en materia de crecimiento económico, yo diría 1 año, 2 años, 2010, 2011, y después todo el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un mandato que se caracteriza por estancamiento económico con inflación creciente. Me parece que va a ser necesario para el próximo gobierno que la política monetaria y fiscal pegue un giro de 180 grados y de algún modo, y volviendo a la novedad de ayer de la confección de la fórmula presidencial y vicepresidencial del Frente para la Victoria, estas son las cosas que generan duda, porque si bien el candidato del oficialismo tiene un sesgo más en la continuidad, creo que todos pensaban de que algunos retoques, algunos ajustes, algunos defectos iba a haber que tocar, y con el conocimiento del candidato a vice de Daniel Scioli como presidente del Frente para la Victoria, me parece que ahí están las dudas. Pero de todos modos vuelvo al punto, este es un país donde el presidencialismo es muy fuerte, lo ha sido así desde Alfonsín hasta los Kirchner, tanto Néstor como Cristina, y en el medio todos los presidentes fueron presidentes fuertes. Hubo hiperpresidencialismo, uno después puede tener buena, regular o mala gestión. Me parece que habrá que ver la gestión, si efectivamente se va contra la realidad, que la realidad lo que está mostrando es que la política económica ya no le sirve a Argentina, no solo en términos de inflación, sino que tampoco le sirve en términos de crecimiento económico, en términos de generación de empleo. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes un saludo, Leuco y Bermúdez, gracias. Muchas gracias. Era Carlos Pérez, economista de la Fundación Capital y ex directivo del Banco Central. Son las 2:32.